Saludos jóvenes, les habla su profesor Leonido Rosario. En esta oportunidad estaremos trabajando con las indicaciones de lugar para la realización del análisis de datos de la encuesta que ustedes realizaron sobre los juegos de azar. En ese sentido estaremos cerrando esta asignatura con broche de oro. Lo primero que van a hacer es descargar el documento Word que dice práctica final de estadística, que estará colgado en su plataforma. En este momento lo estaré abriendo y este documento dice lo siguiente: proyecto final de estadística, encuesta sobre los juegos de azar. Aquí tenemos participante 1, donde va a colocar el nombre del participante 1 y su matrícula. Participante 2 y participante 3 en caso de que sean 3 participantes. La fecha y la sección. Y ahora dice por aquí descripción de la base de datos. La base de datos usada para la realización de este video fueron los datos que los estudiantes suministraron en la encuesta de juegos de azar. Es decir, que yo le pasé este formulario a cada uno de ustedes y por tanto usaremos esa base de datos para trabajar. Entonces comenzamos con las indicaciones ya del trabajo final. Dice aquí la primera indicación: descargar la base de datos de su Drive. Así que ahora estaré entrando a mi base de datos de Drive y haré las indicaciones del lugar. Aquí estoy entrando al Drive y aquí está el formulario de Drive. Vamos a hacer un clic y aquí tenemos el formulario. En mi caso ustedes respondieron la mayoría. Tenemos aquí 271 respuestas. Voy a descargar esa base de datos. Observe que Google Form me da la oportunidad de verificar los datos en gráficas, pero esos gráficos no los vamos a usar. Simplemente vamos a trabajar con la base de datos. Aquí me ubico el cursor en esta parte de la hoja de cálculo, le damos ahí y aquí está la base de datos. Voy a darle a archivos y voy a darle a descargar Microsoft Excel y ya se está descargando la base de datos. Vamos a ubicarla. Entonces por aquí está la base de datos. Voy a copiarla y la vamos a pegar en el escritorio o en un lugar que usted lo pueda ubicar fácil. Y aquí está. Entonces ya he descargado la base de datos de Drive. Ahora vamos con la segunda parte. Dice listar las respuestas. Bueno, voy a quitar esta primera columna de aquí, que no me va a servir de mucho. Y vamos a listar la respuesta. Cuando decimos listar la respuesta es lo siguiente: voy a insertar una columna y voy a poner el número aquí. Para hacerlo, ubico la primera casilla, pongo el 1, aquí pongo el 2 y luego puedo sombrear acá y arrastrar y Excel automáticamente me va a numerar la respuesta. Observen ustedes que tenemos ahí 271 respuestas. A eso nos referimos con listar la respuesta. Vamos a poner esto centralizado y listo. Muy bien, ahí tenemos la primera parte, o mejor dicho, la segunda parte. Luego el tercer paso dice enumerar las preguntas. Lo que vamos a hacer ahora es colocar un número a las preguntas. Por ejemplo, sexo, vamos a ponerle 1, aquí le vamos a poner 2 y así sucesivamente. 3, 4, recuerden que eran 23 preguntas. Aunque nosotros le vamos a añadir una pregunta.
y le voy a explicar en un momentito. En esta variable de promedio mensual, esta sería la variable 8, y luego aquí vamos a agregar una columna, y en esa columna vamos a colocar la variable 9, que va a ser la misma variable ingreso mensual, y esa variable va a ser una variable numérica, donde vamos a calcular el promedio del ingreso mensual. Es decir, que si es de 10.000 a 20.000, buscaremos la media y la colocaremos aquí. Seguimos. Entonces la variable 9, la variable 10 sería si algún familiar ha participado en los juegos de azar. Variable 11, variable 12 y así sucesivamente. Como ustedes pueden notar, tenemos 24 respuestas ya que agregamos una variable. Bien, una vez hemos terminado de listar la respuesta, vamos a ver qué más tenemos en las indicaciones de listar las preguntas ahora. Dice ahora en el paso número 4, sanear la base de datos. Y vamos a ver a qué nos referimos. Cuando nos movemos en el cursor y vemos la variable, por ejemplo, edad, sabemos que la variable edad es una variable numérica. Sin embargo, aquí hubo una persona que puso 30 años. Y observamos que se alinea hacia la izquierda. Bueno, esto es porque Excel, al usted escribir años, interpreta que esa variable es cualitativa. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente cambiar, en vez de poner 30 años, poner 30 nada más, y así en los demás números. ¿Se da cuenta? Fíjese usted que debemos hacer esto. Observe esta persona que pone que nació, interpretó que nació, que era la fecha de nacimiento. Entonces en este caso tenemos que calcular su edad. Ahí nos puso un trabajito. Desde el año 88, unos 34 años. Y así podemos continuar hasta el último número. En este caso 42. Entonces ya ahí esa variable ha sido saneada. Para poder trabajar más cómodo y más rápido en el video, voy a eliminar respuesta. Esto no tienen que hacerlo ustedes, porque esto solamente me va a servir a mí para que el video no me tome mucho tiempo. Así que me voy a quedar con 40 respuestas de un total de 271. Repetimos, esto que voy a hacer ahora solamente lo haré yo y esto es para agilizar en el video. Vamos a eliminar esta respuesta y me quedo con 40 respuestas, ¿de acuerdo? Repito una vez más, no van a eliminar respuesta ustedes, sino que en mi caso voy a eliminar respuesta por la cantidad de respuesta que me va a tomar más tiempo realizar el video. Muy bien, entonces no he terminado con el saneamiento de la base de datos, tengo que continuar. Entonces vamos a seguir. En esta variable que tenemos por aquí, tenemos secretaria. Fíjese que hay diferentes tipos de oficio que la persona coloca. Fíjese que uno puso aquí un asterisco. Ya ahí habría que ver si podríamos repetir uno de los oficios que ya tenemos anteriormente. Por ejemplo, el oficio que más se repite
Vamos a ver, podríamos poner secretaria, porque esta persona lo que puso un asterisco. Estas son situaciones que se pueden dar. Hay personas, por ejemplo, que te van a colocar parte con faltas ortográficas, por ejemplo aquí digitadora. Bueno, podríamos colocarla de manera correcta con la G, pero eso se puede quedar así si así lo deseamos. Entonces vamos ahora a trabajar con la variable ingreso, y aquí en la variable ingreso vamos a colocar el promedio, como les decía, de esta variable. Usaremos la media de esta variable. 10.000 más 20.000 entre 2 daría 30.000 entre 2, que 15.000. O sea que la media es 15.000. Vamos a colocarlo acá. Cuando dice menos de 5.000, vamos a pensar en la mitad, que sería 5.000. Ya esto lo podemos completar con 0. Seguimos por aquí, que sería 15.000. Aquí sería 5. Lo mismo aquí. De 20.000 a 30.000 serían 25.000 la media, ¿verdad? 30.000 a 40.000, 35.000. Menos de 10.000, 5.000 entonces. Ok, jóvenes, una vez terminado el proceso de colocar la media del ingreso mensual en la variable 9, seguimos trabajando. Observamos las demás variables que son numérica. Aquí la variable número 15, tendríamos cuánto dinero en promedio usted ha jugado. Así que vamos a verificar que esta variable esté bien respondida. Aquí tengo una persona que dice nada. Bueno, ahí debo colocar 0. Aquí tengo una persona que dice que juega 50 pesos, pues no tenemos que poner la parte de pesos, solamente poner aquí el número. Observe, esta persona por poner 0 puso una O. Vamos a arreglar y listo. Ahora vamos a seguir. Dice por aquí la otra variable, que es la variable 18. ¿De cuánto fue el monto ganado? Bueno, en esta variable, como es una variable cualitativa también, una variable numérica también, debemos verificar lo mismo. Dice 900, ponemos 900 aquí en 0, en una O vamos a poner 0. Esas son situaciones que se pueden dar. Muy bien, entonces ahí ya tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos la base de datos ya saneada. Así que vamos ahora a continuar con el paso número 5, que sería insertar una tabla dinámica. Entonces ahora vengo aquí y le damos a insertar, fíjese donde dice tabla dinámica, y le vamos a dar tabla dinámica de una tabla o rango. Le damos aquí y aquí me coloca todas las variables que voy a usar. Me selecciona todas las variables que voy a usar y me dice que elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Le vamos a dar ahí mismo donde dice nueva hoja de cálculo, para que se nos abra una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar y vamos a esperar que se responda. Bien, aquí tenemos la tabla dinámica y ahora vamos a ver qué más nos indica. Dice el paso 6, construir una distribución de frecuencia por sexo de los encuestados. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, me ubico aquí en la parte derecha, la variable sexo, la voy a arrastrar. Bueno, ya está aquí por defecto en la fila. Esa misma variable sexo la puedo colocar aquí a la derecha y observe que ahora Excel me contabiliza
la cantidad de personas por sexo. Tenemos 33 féminas, mientras que tenemos 7 masculinos, para un total de 40. Recuerde que en este caso yo quité la demás respuesta para que esto fuera mucho más cómodo. En su caso, tiene que aparecer el total de respuesta que obtuvieron. Entonces este cuadrito que está aquí lo vamos a copiar y vamos a pegarlo. Entonces ahí vamos a tener la primera salida. Vamos a editar esto, le vamos a poner aquí la variable sexo, que es la variable que estamos trabajando. En esta parte podemos colocar la frecuencia y vamos a agregar una columna aquí a la derecha. En esa columna vamos a poner la frecuencia relativa. Como usted recordará, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo el número de la frecuencia absoluta entre el total. En este caso 33 sobre 40. Cuando hacemos los cálculos de dividir 33 sobre 40, esto nos da 0.825. Y luego cuando calculamos 7 sobre 40, y cuando hacemos los cálculos de dividir 7 sobre 40, esto nos da 0.175. Muy bien, aquí ya tenemos la salida. Podríamos interpretar que el 82.5% de los encuestados respondieron que eran del sexo femenino, mientras que 17.5% de los encuestados fueron del sexo masculino. Este comentario que le he dicho lo van a escribir, ¿verdad? Lo van a escribir por aquí. Lo escriben, un comentario por cada salida. Muy bien, eso lo harán ustedes. Entonces vamos a seguir con la siguiente parte. Ahora me piden construir una distribución de frecuencia siguiendo la razón por la cual usted ha jugado. Así que vamos otra vez a la tabla dinámica. Vamos a arrastrar la variable otra vez hacia arriba, porque ahora no me interesa esa, sino que me va a interesar la razón por la cual usted ha jugado. Vamos a ubicar cuál es la variable que nos va a ayudar en este caso. Y la variable que nos va a ayudar en este caso es la variable número 16, que dice menciona una razón por la cual usted ha jugado. Así que vamos a arrastrarla aquí, y también la arrastraré donde dice valores para que me haga también el recuento. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, de copiar y buscar la frecuencia relativa para esta variable. Bien, buscamos la frecuencia relativa y entonces interpretamos los datos. Una vez usted obtenga la frecuencia relativa, así como se obtuvo en la primera parte, ¿verdad? Entonces, luego que busque la frecuencia relativa, usted va a interpretar los resultados. Esta variable aquí es razón por la que usted juega. Y aquí podemos poner aquí frecuencia, o podemos poner recuento. Vamos a centralizar esto para que se vea más bonito. Repetimos, agrega una frecuencia relativa ahí, y por ejemplo, si me da un 30%, voy a decir el 30% de los encuestados dice que juega, que no juega. El 21%, por ejemplo, dice que juega por aburrimiento, y así sucesivamente. Pero ya ese trabajo le toca a ustedes, colocar la frecuencia relativa y además interpretar la distribución. Bien, entonces una vez hayamos hecho esto, vamos a seguir. Entonces hacen una por intención de dejar de jugar, buscan la distribución y hacen lo mismo. Luego irritable al intentar de jugar,
juega para salir de un problema, miente por el juego, fracaso al intentar de jugar, ganancia por juegos de azar. Muy bien. Hasta la ítem H es lo mismo que yo he hecho acá. Lo mismo. Entonces vamos a ver ahora en las siguientes variables cómo se trabaja. Repetimos. En el punto 6, desde la A hasta la H es lo mismo. Usted va arrastrando en la base de datos la variable que se le está pidiendo y construye una distribución de frecuencia. Entonces volvamos aquí. Vamos a ver ahora, nos piden construir una distribución de frecuencia, pero siguiendo el sexo biológico según la participación en el juego. Bueno, entonces aquí yo voy a buscar la variable sexo otra vez, la voy a arrastrar a la parte de fila, y ahora según, dice por acá, según la participación en el juego, es decir, si usted participa en juego o no. Vamos a buscar la variable participación en el juego de azar. Pensaba que era la variable 11, pero no es, esa es la de un familiar. La variable que nos interesa hacer una tabla cruzada con la variable sexo es la variable 13. Tenemos por aquí en cuál o cuáles juegos de azar usted ha participado. A esa la voy a arrastrar donde dice valores, y también la vamos a arrastrar a la misma variable, la variable 13, a la parte de columnas. Y aquí se registra la variable ya tanto por sexo como también por los tipos de juegos que la persona dice jugar. Entonces vamos a copiar la salida por aquí, la pegamos. Esta misma base de datos la voy a repetir más abajo porque vamos a hacer un proceso ahora. Bien, aquí tenemos la variable en cuál o cuáles juegos de azar usted participa, que es la variable número 13. Vamos a centralizar esto para que se vea más bonito. Entonces arriba aparece la tabla ya, ¿verdad?, hecha de manera normal. Ahora aquí vamos a colocar la parte que tiene que ver con la frecuencia relativa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir dividiendo cada resultado entre 40 para buscar la frecuencia relativa. Dividimos 13 sobre 40, que nos da 0.325. Como ustedes pueden notar, de los caballeros, ninguno dijo que ha participado en la banca de lotería. Bueno, de los 40, recuerde que yo eliminé algunas respuestas y por eso quizás no me salen ahí. En lo que tiene que ver con casino, dice aquí una persona, así que voy a dividir 1 sobre 40. Eso nos da 0.025. Luego dice aquí lo femenino en cuanto a no aplica ya que no juego, 19 personas, entonces divido 19 sobre 40. Esto nos da 0.475. Y lo mismo hago aquí, 33 sobre 40. Esto nos da 0.825. Y también acá, 7 sobre 40. Que nos da 0.175. Como tengo otro 7 por aquí, pues simplemente voy a copiar y a pegar aquí.
Ahí está. También podemos dividir 13 sobre 40, que ya sabemos que nos tiene que dar 0.325. 1 sobre 40, que sabemos ya por defecto que nos va a dar 0.025. 26 sobre 40, que sería la suma de esos dos resultados que tenemos acá, pero podemos hacer la división, 0.65. Al final, cuando hacemos ¿verdad? La suma, tiene que darnos el 100% por cualquiera de la forma que yo lo haga. Tiene que darme 100%, que es equivalente a 1. Muy bien. Ahí ya tenemos la distribución de frecuencia realizada, tomando en cuenta la frecuencia relativa. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Podríamos decir que 32.5% de las damas encuestadas dijeron que participaban en la banca de lotería. Obviamente que en este caso no puedo decir nada acerca de los hombres en respecto a la lotería, ya que ninguno respondieron con respecto a la lotería. Podríamos decir también que 2.5% de las mujeres pues han participado en juegos de casino. El 47.5% de las mujeres no juegan ningún tipo de juegos de azar, mientras que el 17.5% de los hombres dice que no juega. Muy bien. Entonces, de esta manera se puede interpretar la frecuencia, la distribución de frecuencia que hemos realizado. De la misma manera vamos a buscar hacer una distribución de frecuencias según sexo biológico, dice según el dinero jugado en promedio semanalmente. Entonces nos ubicamos otra vez en la base de datos de Excel. Vamos a llevarnos esta variable para arriba. Buscamos la variable sexo de nuevo, la arrastramos aquí. Y ahora nos interesa el promedio jugado semanalmente. Vamos a ver cuál es esta variable. La variable 15 dice cuánto dinero en promedio usted ha jugado. Entonces esa la vamos a arrastrar aquí. Como ustedes pueden notar, aquí ya se nos da por defecto la cantidad de dinero jugado. Observe que si yo le doy un clic fuera del cuadro azul que tengo acá, se me desactiva el cuadro de diálogo. Así que le voy a dar un clic aquí arriba para que se active. Pero aquí yo tengo la suma de la cantidad. Y a mí me interesa el promedio, así que le vamos a dar a configuración y vamos a darle a promedio. Y aquí tenemos el promedio del dinero jugado semanalmente. Vamos a copiar esta tabla y la vamos a pegar en la salida acá. Listo. Aquí ponemos la variable sexo y ya tenemos el promedio acá. Dice que en promedio las femeninas juegan 87 pesos a la semana, mientras que los masculinos juegan 0 pesos. Repetimos, esto se debe a que ninguno de los caballeros de los 40 elegidos respondió que jugaba. Obviamente que es muy difícil que a usted le salga 0 con las 100 respuestas que le van a salir aquí. Pero si le sale también puede ocurrir que le salga así. Esa es la idea. Entonces ahí recuerden cada salida hacer un comentario. En este caso 87 pesos son el dinero promedio que juegan las damas a la semana, mientras que los hombres no juegan. Muy bien, de esta misma manera ustedes van a trabajar con la zona de residencia según el dinero jugado en promedio semanalmente. Nivel educativo según el dinero jugado en promedio semanalmente. Es decir que en este caso yo estaba considerando la zona de residencia, ¿verdad?
el sexo, la variable sexo. Pero en los demás casos ustedes van a considerar la zona de residencia, es decir, que en vez de arrastrar la variable sexo aquí, van a arrastrar la variable zona de residencia, que en este caso era la variable número 3. Lo mismo con el nivel educativo. Si trabaja según el dinero jugado semanalmente, ubican esa variable, hacen lo mismo con el dinero. En esta parte del promedio ya no es necesario buscar la frecuencia relativa, sino que simplemente con la variable, en este caso la variable número 15, con esa variable van a trabajar los demás ítems. Muy bien. Hasta la pregunta número O, hasta el ítem O, que es tipos de juego de azar según el dinero jugado en promedio semanalmente, va a ser lo mismo. Así que vámonos con la pregunta P o el ítem P, que nos dice probabilidad de una persona elegida para encuestar haya participado en algún juego de azar. Entonces ubicamos aquí la participación en los juegos de azar. Vamos a ubicar la variable. La pregunta tiene que decir, ¿ha participado en algún juego de azar? Muy bien, en este caso la pregunta número 12 es la pregunta que nos interesa ahora. La voy a arrastrar en la parte de fila. Y en la variable, en la parte de valores, aquí ya se ubica la variable que nos interesa. Copiamos y pegamos en Excel, en Word. Así que vamos a ponerla por aquí, esta variable. Bien, una vez que hayamos hecho la distribución de frecuencia, le vamos a agregar una frecuencia relativa, que en este caso sería la probabilidad de participación en los juegos de azar. Y lo que vamos a hacer es simplemente dividir 26 sobre 40 y eso nos va a dar la probabilidad de juego. En este caso sería 0.65 y por aquí 14 sobre 40, que sería 0.35. Como pueden notar, la suma de estos dos valores nos va a dar 1. Entonces, conclusión, podríamos decir, ya no podemos decir que el 65% de los encuestados dice que no, porque esto es probabilidades, esto es diferente. Lo que sí puedo decir es que existe una probabilidad de que la persona encuestada diga que sí juega en los juegos de azar de un 35%. Y también podría decir que existe una probabilidad de no participación en los juegos de azar en los encuestados de un 65%. Muy bien. Al final recuerda que esas probabilidades tienen que sumar 1. Es decir, que si yo quiero predecir esta variable, o mejor dicho, podría estimar en una próxima encuesta, mira, según la encuesta que yo realicé, el 65% no juega, mientras que un 35% dice que sí ha participado en un juego de azar. Bien, ahora la parte del ítem Q dice adición sustancias lícitas. Vamos a ver qué variable nos habla de la adición a los juegos de azar. Bien, en este caso la variable 24 es la variable que nos interesa, que nos dice si usted consume alguno de estos productos. Entonces vamos a copiar esta información y de la misma manera buscaremos la probabilidad, o mejor dicho, la frecuencia relativa de estos valores.
Recuerde que en el caso de ustedes tienen que hacer un comentario por cada salida. Y aquí está. Agregan la frecuencia relativa y comentan los resultados. Muy bien, una vez terminado con esta parte, vamos al ítem número 8. Dice calcule la media y la desviación estándar de la variable promedio de dinero jugado semanalmente. En este caso ahora iremos a la parte de respuesta del formulario y vamos a ubicar la pregunta que nos hacen sobre la cantidad de dinero jugado semanalmente en promedio. Vamos a ubicar cuál es la pregunta. La pregunta es la número 15. Así que vamos a ubicar la pregunta número 15 aquí. Y haremos lo siguiente. Vamos a copiar esa columna, la vamos a pegar en una nueva hoja de cálculo. Y de esta columna vamos a buscar tanto la media como la desviación estándar. Esto es sencillo, le ponemos el signo de igual. En Excel para escribir una fórmula colocamos signo de igual. Y ponemos aquí signo de igual y vamos a poner promedio. Y está por aquí. Y vamos a seleccionar las casillas que queremos para calcular la media. Le damos a Enter y allá aquí tenemos el promedio de dinero jugado, en promedio 71.77 pesos. Y ahora vamos a poner la desviación estándar. Desviación estándar. En la desviación estándar pues ponemos también el signo de igual. Podemos escribir desviación. En este caso es de una muestra. Entonces ubicamos la parte de la segunda opción. Hacemos lo mismo. Y le damos a Enter. Y aquí observamos la desviación estándar. Como ustedes pueden ver, esta desviación estándar es bastante grande. Eso significa que los datos varían mucho. Recordando que cuando tenemos una desviación estándar grande, significa que la media es poco representativa de los datos. Podemos copiar esta parte acá. También podríamos calcular el coeficiente de variación. Recordando que el coeficiente de variación es la división de la desviación estándar, en este caso 316. Bueno, lo podemos hacer aquí directo también. Ponemos el signo de igual, dividimos esta cantidad, la voy a dividir entre la media y lo multiplicamos por el número 100. Y fíjense que tenemos un coeficiente de variación de 442.09%. Quiere decir que esto varía mucho. Colocamos los resultados aquí y listo. Si fuéramos a interpretar esto, diríamos que la media, ¿verdad?, fue de 71.77, desviación estándar de 317 para un coeficiente de variación de 442%. Lo que significa que la media es poco representativa de los datos, ya que la desviación estándar es demasiado grande. Finalmente dice, realiza una gráfica de 6 distribuciones de frecuencia construida y coméntalas. En el video de construcción de gráfica ya usted tiene la idea de cómo hacer una gráfica. Usted va a tomar una gráfica de esta, una tabla de esta, 6 distribuciones, por ejemplo esta, puede ser esta otra, 6 de las tablas que ya usted construyó y le va a construir gráficas. Entonces va a realizar una gráfica de 6 distribuciones. Al final ustedes tienen que tener 6 gráficas en este documento con sus respectivos comentarios. Bien, jóvenes, una vez terminado este análisis, entonces
Ahora corresponde hacer lo siguiente. Van a copiar la salida que te parecieron más relevante en un PowerPoint presentaciones, mínimo 9 salidas. Ustedes van a copiar esa salida en un PowerPoint y van a hacer luego lo siguiente. Fíjense que aquí dice mínimo, quiere decir que pueden ser más de 9 salidas. Realiza y graba una videoconferencia con los miembros del grupo y hagan una exposición de la investigación realizada. Al momento de hablar, cada participante debe tener la cámara encendida. Una vez guardado el video, debes subirlo a tu canal de YouTube y compartir el link con los demás miembros del grupo. Copian y pegan el link en el espacio correspondiente de la plataforma. Este documento Word lo van a transformar a PDF y lo van a subir a un espacio también que estará habilitado en la plataforma. Bien, jóvenes, esto es todo por este proyecto final. Espero que la asignatura le haya gustado, la asignatura de estadística. Así que me queda decirle éxito y feliz Navidad.